Buenas noches, mi nombre es Lida Gómez. Vamos a hablar sobre la norma ISAAR para la materia de organización documental con la profesora Marlene Salazar. Vamos a comenzar con la historia de la ISAAR. La ISAAR fue creada bajo la comisión ad hoc de la compañía. Es una norma de descripción archivística en los años 1993 a 1995. ¿Cuál era el objetivo de esta norma? Era implementar las reglas generales para el establecimiento de los registros de las autoridades para entidades, familias y personas. Estas reglas también permitían tener acceso a la información y normalizar los términos utilizados para tener este mismo acceso. En la descripción muchas veces se asocia toda la información que puede ayudar a que los usuarios comprendan más y mejor el significado de todo lo que se encuentra descrito en un archivo. Se trata también, la norma ISAAR es un complemento de la norma ISAT-G y están concebidas ambas para la descripción de los archivos. La norma ISAAR permite compartir y fomenta la elaboración de descripciones que sean de una forma consistentes, adecuadas y explicativas de personas, familias e instituciones. Vamos a hablar sobre la definición de la norma. La ISAAR es la norma internacional sobre el registro de autoridades de archivos relativos a instituciones, personas y familias. La norma ISAAR fue concebida para que los registros en las autoridades de archivo se puedan compartir, fomentando la elaboración de descripciones consistentes, adecuadas y autoexplicativas a las instituciones, personas, familias y que producen los documentos. ¿Cuál es el alcance de la norma? La norma ISAAR constituye una guía general para la elaboración de las descripciones archivísticas. ¿Cuál es la finalidad de la ISAAR? La finalidad de la ISAAR, de la descripción archivística, es identificar, explicar el contexto y el contenido de los documentos del archivo para hacerlos más accesibles, o sea, permitir la recuperación de la información de una forma más adecuada. Todos estos procesos descriptivos se pueden comenzar con anterioridad a la organización documental o se pueden hacer simultáneos a la producción de todos los documentos y van a estar por todo el ciclo vital de todos los documentos. O sea, se puede empezar desde un archivo de gestión, pasando por un archivo central y finalizando por un archivo histórico. También permite tener controles intelectuales, o sea, permite salvaguardar todos los derechos de autor. ¿Por qué? Porque las descripciones son más confiables, son auténticas y tienen un significado y son accesibles a través del tiempo. Después de ver la finalidad de la norma que se puede aplicar en todo el ciclo del documento, vamos a ver la estructura de la norma ISAAR. Los elementos de descripción de un registro de autoridad de archivos están organizados en 4 áreas de información. La primera es la área de identificación. ¿Qué se incluye en esta área? Lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. ¿Qué se incluye? Pues se identifica la identidad que está describiendo el proceso normalizado. La segunda área es el área de descripción y ahí se proporciona toda la información sobre la naturaleza, el contexto, las actividades de esa entidad que se está describiendo. La tercera área es la de relaciones.
Allí se consigna y se describe absolutamente todas las relaciones que tiene esa entidad con otras instituciones, personas o familias. La cuarta área es el área de control. El área de control se identifica pues de forma unívoca y es el registro de autoridades y se incluye la información necesaria sobre el cómo y el por qué, cómo se creó una agencia y se actualizó el registro de la autoridad. Vamos a ver las áreas que incluye una descripción bajo la norma ISAAR, las áreas básicas. Existe el área, de tipo de entidad. Entonces, pues el objetivo es identificar la entidad que se está describiendo en una institución, en una persona o en una entidad. A su vez, pues la regla que tenemos para esta norma es especificar el tipo de entidad, si es una institución, si es una persona o es familiar, y qué se está describiendo en el registro de la entidad. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de institución en Colombia pues es el Archivo Distrital de Bogotá. Entonces, ¿cuál sería? Pues el Archivo Distrital tiene muchísimos fondos. Entonces, ¿cuál sería el registro de autoridad? Pues sería el fondo que vamos a tomar aquí de ejemplo, que sería la Caja de la Vivienda Popular. Si vamos a hablar de familias, vamos a hablar, por ejemplo, en Francia, del Centre Histoire des Archives National, que es, pues es el Centro de Archivo Histórico de Francia, pero vamos a hablar del registro de autoridad. Entonces no vamos a hablar de todo el archivo, sino vamos a hablar de la mansión de Orleans. Bueno, ya explicando cómo se saca la autoridad y cómo se describe el fondo. Vamos a hablar de los elementos para incluir una descripción bajo la norma ISAAR. Entonces, los elementos cubiertos pues dentro de la norma de ISAAR están, dentro de estos elementos, o sea, la norma tiene muchísimos elementos, pero los básicos más importantes son 4. Uno es el tipo de entidad, que es el que vimos anteriormente, la forma autorizada del nombre. Entonces, por ejemplo, la entidad es Archivo de Bogotá, pero una forma autorizada puede ser Archivoc. Y tercero, las fechas de existencia de ese fondo. Y cuarto, pues se necesita identificar el registro de autoridad del fondo. Entonces, la descripción archivística en la ISAAR, vamos a tomar un ejemplo, el fondo vamos a tomar de una persona, entonces vamos a coger el que era director técnico de Colombia, entonces vamos a hablar de José Peckerman. Entonces, en la descripción archivística de José Peckerman, ¿qué vamos a hacer? Entonces, tipo de identidad, entonces toca separar si es una entidad, una persona o una familia. Entonces, José Peckerman es una persona. Vamos a mirar las formas autorizadas del nombre de José Peckerman. Entonces, lo llaman José Néstor Peckerman Crime, como es el nombre completo de él. Y pues paralelo se puede tomar los nombres paralelos a José Peckerman. Entonces, José Peckerman, o las formas normalizadas de este nombre, que sería Peckerman Crime, José Néstor. Hay otras reglas que también toman el nombre, como profesor Peckerman o don José, como le decían, digamos aquí en Colombia, como profesor Peckerman. Vamos a ver el área de descripción, la fecha de existencia. Entonces, la fecha de existencia es, como estamos hablando de una persona, vamos a tomar desde que nació a el momento actual, o si la persona no se encuentra viva, hasta cuando murió. Entonces, por ejemplo, José Peckerman nació el 3 de septiembre de 1948.
y es una persona que se encuentra vigente, está actual. Vamos a hablar de la historia de José Pecker. Entonces, cuando se hace una descripción archivística, se habla de la historia de esa persona. Entonces, por ejemplo, podemos decir que como él nació el 3 de septiembre de 1949 en Villa Domínguez, en Entre Ríos, Argentina. Empezó como jugador de fútbol en el club de Paternal y en 1970 él tuvo un partido en el cual perdieron 4-0 frente a San Lorenzo. También se puede hablar que José llegó a disputar a lo largo de su vida profesional como deportista 133 partidos en la primera división en Argentina, en los cuales él anotó 11 goles, para luego ser transferido al Independiente Medellín, donde jugó 101 partidos y convirtió 15 también goles. Fuera de la historia se puede decir que él tuvo una lesión y a raíz de esa lesión él tuvo que retirarse del fútbol y ahí comenzó a dedicarse a ser técnico, pero antes después de que él se retiró de ser deportista, por ejemplo, condujo taxi para poder sostener su familia. Entonces aquí en la historia es donde se coloca todo lo que le pasó o todo lo que hizo esa persona en el tiempo. Vamos a ver otro ejemplo y vamos a tomarlo como entidad. Entonces vamos a hacer la descripción archivística del Fondo Caja de Vivienda Popular que se encuentra en el archivo de Bogotá. Entonces vamos a tomar el área de identificación. Entonces el código de referencia que tiene el archivo es el COAB signatura. El título, Caja de Vivienda Popular. Las fechas extremas que se encuentra ese fondo es de 1939 a 1965. El nivel de descripción, si es un fondo, un subfondo, una sección o una subsección. Entonces, a nivel de descripción, este es un fondo, es un grupo grande. Se va a colocar también el volumen y el soporte que se encuentra o que estamos haciendo la descripción. Entonces, el volumen son 28 metros lineales de documentos textuales donde hay 717 tomos. Hablando de 28 metros lineales, ¿qué es un metro lineal? Es colocar varios documentos en una hoja tras otra que sume un metro lineal. Más o menos son 4 carpetas de 250 folios o 5 cajas de X200 para archivo. Vamos a seguir con el área de contexto. Entonces, en el área de contexto se coloca el nombre del productor. Entonces, el Fondo de Vivienda Popular tenía, por ejemplo, la Junta de Habitación para Obreros, que fue generado de 1918 a 1932. Hubo un Instituto de Acción Social de 1932 a 1942 y después se convirtió en la Caja de la Vivienda Popular, CVP, de 1942 a 2013, cuando fue ya pues la liquidación. Ya tenemos el área de contexto, ya hicimos la descripción del fondo, ahora vamos a hablar sobre la historia institucional de ese fondo. Entonces, bueno, aquí se colocó una cosa muy pequeña, pero pues la historia comienza desde que en Colombia se empezó a hacer la vivienda y empezó a considerarse una necesidad social el tener una vivienda, que eso fue más o menos en el siglo XX. Hubo una ley que salió en 1918 donde desarrolló la nación y el municipio, que en su momento era Bogotá, celebraron un contrato para hacer unas habitaciones higiénicas. O sea, se conformaba una habitación. Entonces, en este campo se va a escribir o se va a describir toda la historia de lo de la vivienda popular.
Entonces todo lo que pasó, los contratos que hubo, los cambios que hubo, las adjudicaciones, qué más, quiénes fueron los interventores, qué tipo de obra fue, dónde se construyó, bajo qué barrios estuvo, entre otras cosas. Después de que se puso toda la descripción institucional de este fondo, se basa en la descripción archivística o la historia archivística. Entonces, en la historia archivística, vamos a ver que cuando se comenzó a detectar o cuando se comenzó a organizar ese fondo. Entonces, en 1999, el gerente de la entidad pues firmó con un contratista, en ese caso era Pedro Antonio López Ramos, era el interventor de las firmas de Central de Archivos. ¿Y cuál era el objeto de ese contrato? Organizar toda la documentación producida de la caja de 1942 a 1997 y especialmente los 300 metros lineales que estaban identificados por la tabla de retención documental vigente o que se generó en la entidad. Esta entidad, para ser una entidad, o sea, para ser la Caja de Vivienda Popular, tiene tabla de retención documental cuando la Ley General de Archivos obliga a todas las entidades a tener tablas de retención a partir del 2000. Entonces, pues es una entidad que tenía tabla en su momento. Y se empezaron a organizar todos los expedientes documentales. Entonces vamos a ver del Fondo Caja de Vivienda Popular el alcance y el contenido. Entonces, el alcance es que la documentación que hacía parte de ese fondo iba a mostrar un tratamiento, ya que pues las administraciones habían identificado todas las necesidades de vivienda y las dinámicas internas pues que tenía la Caja de Vivienda Popular, y empiezan a aportar toda la información de la construcción de la vivienda en Bogotá. Entonces empiezan a identificar qué documentos, qué series se encuentran en ese fondo. Entonces vamos a hablar de la organización de ese fondo. Entonces la documentación, ¿cómo la encuentran? Entonces la encuentran en tomos, empastada. Dijimos que habían 700 algo tomos. Cómo estaban organizados, si estaban organizados por tema, alfabéticos, por números. Entonces, si empezaron a identificar que estaban organizados cronológicamente y numerados de manera consecutiva. Entonces, identificaron los temas que estaban organizados. Entonces, por ejemplo, existían las actas, existía el Anuario General de las Estadísticas, existían los contratos de la Caja de Vivienda Popular, existían los documentos contables, existía el diario de caja y bancos, existía todo el listado de los lotes que tenía la Caja de Vivienda Popular. Entonces, al identificar el listado de los lotes, podíamos acceder también a saber cuáles eran los dueños de esas casas, para reconstruir de cierta forma la historia. A su vez, vamos a hablar sobre otra área que es el área de condiciones de acceso y utilización. Entonces, las condiciones de acceso, vamos a revisar cómo se puede acceder a esa información y si es una información reservada o es una información que tiene libre consulta o acceso a la información. Entonces, al ser un fondo de vivienda popular, no tenía ninguna restricción o no se dieron cuenta que tenía ninguna restricción en su momento. Entonces, era de libre consulta, de acuerdo pues al derecho de libertad de expresión y que los archivos tienen acceso al público, de acuerdo a cómo lo describe tanto los acuerdos como la Constitución. Después se hablaba sobre las condiciones de reproducción. Entonces se revisaron cuáles iban a ser las condiciones de reproducción respecto al reglamento que se tenía en el archivo bajo la sala de consultas.
se identificó el lenguaje o la lengua en la que estaba escrito esos documentos. Entonces la lengua era el español. Se miró las características físicas y los requisitos técnicos. Entonces los documentos presentaban suciedad, presentaban ganchos, ganchos o contacto con material metálico, por ejemplo con clips, había deterioro de los lomos, había desgarro en los lomos, en los tomos, había abrasión, o sea, existía también algunos folios ajados, porque pues se habían doblado. Entonces se empezaron a identificar todo ese tipo de características en cada uno de los tomos. Después se empezó a aplicar el instrumento de descripción. Entonces, en el archivo pues, de Bogotá se cuenta con un inventario. El inventario que se encuentra es en formato Excel de la Caja de Vivienda Popular, y la información estaba registrada en una base de datos en el formato ISIS de DOS. Entonces es un formato que estaba un poco desactualizado, entonces tocaba migrar la información para no perderla y poder tener acceso a los inventarios de ese fondo. También también se revisó la existencia y la localización de toda la documentación. Entonces la documentación, si era original, si era copio, si era reproducciones, y qué cantidad existía de un mismo tomo. Por ejemplo, si estaban las actas del comité, entonces de las actas del año 1942, ¿cuántos tomos de esas mismas actas existían? Porque muchas veces se firmaban dos originales. Entonces, saber si existían dos originales o solo existía un solo original, que el otro original funcionaba como copia. También se hablaba sobre la unidad de descripción relacionado con la tabla y con las series que se encontraba en el fondo. Entonces, por ejemplo, las actas de junta directiva, las resoluciones de gerencia, que permanecían en el archivo desde 1942 hasta cuando estuvo abierta la caja de vivienda. Los expedientes que se encontraban que adjudicaron los proyectos de urbanización desde 1936, y cerca de 2.500 planos contiene esos expedientes. Que si la información producida del fondo de la caja tenía otra información de unos fondos de ahorro, entonces se empezaron a identificar como algo como el Fondo de Ahorro Nacional. Entonces identificaron que se encontraba el Fondo de Ahorro de Vivienda, conocido como FAVIDI. Entonces eso estaba desde los años de 1977 hasta el año 2006. Y identificaron en ese fondo que había, y era todo el programa de vivienda destinado a todos los trabajadores de las administraciones distritales, o sea, los que en su momento pertenecían a las entidades del distrito, que era EDIS, ¿sí?, que era el mismo fondo de vivienda, que la imprenta, ¿qué más así? Bueno, todas ese tipo de entidades. Entonces se empezó a conformar como el fondo de vivienda de los barrios, se podría decir casi obreros. Bueno, después de eso se coloca en un campo las notas de publicaciones. Entonces, ¿quién realizaba esa publicación o quién había identificado? Entonces, en este caso, el fondo lo hizo toda la historia institucional de la Caja de Vivienda Popular, lo hizo Patricia Pecha Quimbay,
pertenecía a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la Subdirección Imprenta Distrital en el 2008. Hay un campo donde se encuentra el campo de notas. En el campo de notas es donde se coloca todo lo que se va a realizar con ese fondo. Entonces, por ejemplo, los lomos necesitan intervención, es necesario facilitar una transferencia al archivo de Bogotá, el inventario se encuentra el inventario completamente de ese fondo, o simplemente está numerado e identificado las carpetas que se encuentran, qué tipo de tema hay para encontrarle unos valores investigativos. Entonces sirve, por ejemplo, para la investigación de cómo se desarrollaba toda la vivienda social en Bogotá, o bajo qué parámetros los planos fueron construidos, los cimientos de las viviendas. Entonces todo ese tipo de información que sirve de carácter investigativo se encuentra pues en el área de notas. Por ejemplo, también qué necesidad en su momento tenían los habitantes para conformar pues sus espacios urbanos. Entonces en ese apartamento solo necesitaba un baño, por ejemplo. En este momento los apartamentos están conformados que necesitan mínimo 2 baños. Hay otro espacio que se llama las notas del archivista o del archivero. Entonces ahí la descripción la hizo Patricia Pecha Quimbay, la historiadora, y las fuentes bibliográficas que ella consultó, la descripción, lo que encontró en los acuerdos municipales de Bogotá. Entonces, por ejemplo, cita el acuerdo número 20 de 1942, donde dice que se aprueba el contrato celebrado entre la nación y el municipio, y revisó todos los acuerdos, las leyes, la normatividad. Entonces, por ejemplo, existe la ley 46 de 1918, donde se dictan las medidas de salubridad y se dicta todo lo de la existencia de las habitaciones higiénicas para la clase proletariada, o sea, para la clase obrera. Hay